Hola, soy Karina Mariani y estos son mis editoriales. El editorial de hoy, una salud para gobernarlos a todos. La Organización Mundial de la Salud es una vieja estrella de cine cuyos dorados años han pasado. Se sabe en decadencia y se aferra con uñas, como garras, a lo que sea para salvar su cuota de estrellato a como dé lugar. Luego de los fulgores del poder mundial absoluto, son pocos los que logran salir cuerdos de esa experiencia. No es el caso de su director, Tedros, y de su séquito de urukus, esos que estaban en El Señor de los Anillos. En efecto, la OMS está impulsando a toda velocidad documentos que le garanticen el control mundial de la salud. Sí, así como suena, de la salud, de todas las personas que existimos. Parece una mala imitación de las epopeyas del Señor de los Anillos, pero es verdad. Y así como el poder universal depende de la supervivencia del anillo único, para cuya creación Sauron necesitó de todo su poder, la supervivencia del poder de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, depende de un plan macabro que se llama One Health, una salud. Entre los poderes del anillo único encontramos la extensión de la vida del portador, el control total sobre todos los personajes y sobre el conocimiento, y en una salud encontramos la supervivencia del poder y de los negocios de la OMS, y el control sobre los ciudadanos de todo el planeta y sobre la producción y distribución del conocimiento científico global. A buscarla al ángulo, don Tolkien. Cuestión que, además de estar preparando unas 300 enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional del año 2005, que está vigente, se encuentran en instancias deliberativas otro borrador, el del Acuerdo Internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias, que se ha dado a llamar el CA+ de la OMS. El ya muy abarcativo Reglamento Sanitario Internacional está redactado con recomendaciones no vinculantes, pero esto no es suficiente para la ambiciosa OMS. La Asamblea Mundial de la Salud, el órgano rector de la OMS, presentará las enmiendas a este reglamento y también va a presentar el instrumento CA+, o sea, este Tratado Internacional de Pandemias, ante la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del año 2024, el año que viene. Será la Asamblea número 77. El proceso de enmiendas del RSI, o sea, del Reglamento Internacional, está bajo el control del Grupo de Trabajo sobre Enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional, mientras que el acuerdo CA+ está bajo el órgano de negociación gubernamental internacional. Para sorpresa de nadie, en julio de 2022, durante la segunda reunión del órgano de negociación gubernamental, se acordó que el nuevo tratado debería ser legalmente vinculante. Así que del eslogan One Health brota el objetivo explícito de controlar la salud, educación, agricultura, urbanismo, bioseguridad, policía, viajes nacionales e internacionales. El proyecto tiene un potencial ilimitado. El borrador, que se presentó hace pocos días en la Asamblea número 76 de la Organización Mundial de la Salud, amplía las definiciones de pandemia y de emergencia sanitaria para incluir daños potenciales. Vale decir, aquellos que estén en la imaginación de los burócratas. Cualquier cosa. Esto amplía la definición de productos de salud a cualquier producto o proceso que pueda afectar o mejorar la calidad de vida. Sencillamente no hay sector industrial, empresarial o gubernamental que no esté incluido en este proyecto de tratado de pandemia. Los estados signatarios también tendrán que participar en ejercicios de simulación cada 2 años para justamente prepararse y garantizar que todas las autoridades sanitarias permanezcan completamente informadas y alineadas
sobre la línea aceptable a seguir. De esta manera, la OMS se asegura que ningún país saque los pies del plato, como le pasó con el caso de Suecia durante la pandemia en 2020. El acuerdo también extiende el poder del director general, don Tedros, para declarar emergencias de forma independiente, al tiempo que impone una vigilancia en todos los estados a través de un mecanismo de revisión de países controlado por, claro que sí, por OMS. Esta rutilante oportunidad de chiringuito será miel para la clase administrativa internacional, ya que se creará un órgano rector dispuesto en el artículo 20, un órgano consultivo intergubernamental según el artículo 21 y una secretaría según el artículo 24. Casi se puede sentir bullir en las glándulas salivares de los buscapanes del mundo las ganas de meterse en alguno de estos organismos. Se está construyendo una realeza sanitaria internacional, con financiamiento millonario a cargo de los contribuyentes ya de por sí esclavizados, que vigilará, buscará nuevas enfermedades y determinará su peligrosidad, y luego implementará la respuesta. Escapar será imposible, ya sabemos cómo funcionan las coacciones y sobre todo los incentivos, además de las presiones financieras, restricciones y sanciones de entidades como el Banco Mundial, para que los países que no cooperan vean cómo se limita su libertad. El acuerdo también le da a OMS plenos poderes sobre los datos de los países miembros y el manejo de ciertos recursos como los requisitos para las contribuciones financieras y la reglamentación de la propiedad intelectual. Uno de los aspectos más interesantes es que queda bajo el poder de OMS la potestad de la censura para evitar que se difundan libremente enfoques o estudios contrarios a sus directrices, como el poder censor que se aplicó indiscriminadamente durante la imposición de las medidas anti-COVID, solo que ahora tendrá fuerza de ley. Los nuevos instrumentos también procurarán cambiar las disposiciones vigentes del reglamento de pandemias, el que existe, del no vinculante, y que estas disposiciones sean vinculantes en lo que respecta a los cierres de fronteras, las restricciones de viaje, cuarentenas, exámenes médicos y medicación, incluyendo requisitos de inoculaciones u otros productos farmacéuticos. Todo lo que ya vivimos será un paseo por el parque, al lado de lo que nos propone el proyecto Una Salud. El borrador cero del plan de pandemias establece, y abro comillas, que el acuerdo también incluirá el reconocimiento de un enfoque de One Health que conecta la salud de los humanos, los animales y nuestro planeta. Las áreas críticas incluyen la producción de alimentos, la urbanización y el desarrollo de infraestructura, los viajes y el comercio internacional, las actividades que conducen a la pérdida de la biodiversidad, o sea, cualquier cosa, y el cambio climático, que tendrá que ver, y aquellas que ejercen una mayor presión sobre la base de recursos naturales, todo lo cual puede conducir a la aparición de enfermedades zoonóticas. Cierro comillas. Esto es lo que dice el borrador, ¿eh? Y también hay un informe que define a One Health como, y vuelvo a abrir comillas, un enfoque integrado y unificador que tiene como objetivo equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas, al tiempo que aborda la necesidad colectiva de agua, de energía y aire limpios, alimentos seguros y nutritivos, tomando medidas sobre el cambio climático y la contribución al desarrollo sostenible. Cierro comillas. A ver, respecto de las cuestiones crematísticas, a las que las agencias de ONU son tan afectas, el acuerdo establece una red de suministro internacional supervisada por OMS y la exigencia del 5% de los presupuestos nacionales de salud dedicados a emergencias sanitarias de todos los países miembros. La Organización Mundial de la Salud está financiada por contribuciones de los países y por aportes corporativos, pero estos han cambiado en los últimos años y la mayor parte ahora está especificada. Vale decir que las empresas que otorgan fondos es para proyectos específicos y en zonas geográficas designadas. Es decir, que pueden dirigir el accionar de OMS las corporaciones. El Banco Mundial, por ejemplo, ha desarrollado un fondo de intermediación
financiera dirigido a la preparación para una pandemia, con la OMS como socio técnico, con prioridad en el desarrollo de una red de vigilancia, identificación y respuesta. La OMS se ha convertido en el medio a través del cual el capitalismo de amigos puede implementar sus programas de control. Uno de los objetivos de este proyecto del CA+, es el reconocimiento del fracaso catastrófico de la comunidad internacional para mostrar solidaridad y equidad en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Cosa que resulta bastante hilarante, porque la conclusión respecto del fracaso no es solo imponer más de lo mismo, sino que el tratado dobla la apuesta. Pero aún así, no hay que dejarse engañar por esta especie de mea culpa buenista. Una vez que el tratado entre en vigor, todo lo que se va a necesitar será una excusa autopercibida por el buen Tedros o quien sea que dirija OMS para revivir los últimos años catastróficos del COVID. La OMS va a expandir su poder burocrático a sectores fuera del ámbito de la salud y más allá de la jurisdicción de las autoridades locales, por ejemplo, en su función de incluir la regulación del debate científico. El acuerdo, en efecto, implica mecanismos que permitirán suprimir puntos de vista que contrarresten los de sus propios expertos, convirtiéndose en un censor supranacional que determine que se puede o no publicar. El progreso científico evoluciona a partir de la duda, de la refutación, no de la censura, y por supuesto que debe resistir el desafío. El Tratado de Pandemias está diseñado para suprimir esa libertad y, en consecuencia, toda evolución científica. De esta forma, no solo se propone administrar el consenso científico, sino controlar la desinformación, lo que ellos llaman desinformación, volviendo imposible la existencia del pensamiento científico crítico, diferente u opuesto, que es el baluarte fundamental del progreso. Otra de las cuestiones cruciales para entender la aberración que significa el tratado tiene que ver con que la OMS está integrada por 194 países, muchos de los cuales no son democráticos. Los Estados miembros, dirigidos por dictadores, por ejemplo, tienen la misma voz en la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano rector de la OMS. Si se cede semejante poder a estos gobiernos dictatoriales, los estados democráticos van a estar compartiendo decisiones vinculantes sobre un sinnúmero de cuestiones y datos vitales con estados tiránicos interesados en restringir el movimiento de sus ciudadanos o tropelías mayores, sin contar el daño a los derechos individuales de aquellos países que sí respetan los derechos humanos. Al mismo tiempo, los estados democráticos están sujetos a tribunales independientes por cuestiones de corrupción o incompetencia, pero la OMS no tiene esos límites. La planificación centralizada de las políticas públicas siempre es un fracaso, pero si le sumamos el escaso control y la supervisión, la falta de instancias de rendición de cuentas y la falta de elecciones democráticas de las autoridades, el cóctel es calamitoso. Las pandemias reales no son comunes y no se están volviendo más comunes. Y esto lo señaló la OMS en el año 2019. Las pandemias reales son eventos muy raros. Han ocurrido aproximadamente una vez por generación durante los últimos 120 años y la mortalidad se ha reducido drásticamente. El evento COVID se destaca de las pandemias anteriores no por su gravedad, sino debido a las respuestas agresivas y desproporcionadas recomendadas por OMS en contra de las pautas existentes de la misma OMS. Los daños de estas respuestas son enormes y aún se están listando, tanto en la salud como en la economía y la estabilidad política mundial. Vale decir que a partir de una rareza histórica, como reconoce OMS que son las pandemias, se está impulsando un proceso de sumisión inmediato que, por lo pronto, va a garantizar la repetición de los desastres cometidos en la respuesta covídica. La agenda pandémica no puede exceptuarse del claro sistema de las transferencias de ganancias y riquezas sin precedentes en el contexto geopolítico y de la suspensión criminal de los derechos y garantías que, ojalá, algún día tenga su merecido juicio y castigo. Esta iniciativa que van a debatir el año que viene los liberticidas de siempre revertirá la dirección de la salud pública internacional, retrocediendo hacia un autoritarismo colonialista sin precedentes.
La excusa ya fallida de la salud busca imponer una gobernanza apoyada en los valores que el mundo creyó haber archivado luego de la segunda mitad del siglo. El tratado de pandemias tendrá un impacto nefasto en toda la sociedad, eliminando derechos, aumentando la pobreza y atentando contra todo el ordenamiento democrático. Queda solo un año para enfrentar esta locura y buscar un poco de sentido común. Porque si no, como decía Gandalf, pones un pie en el camino y si no cuidas tus pasos, nunca podés saber a dónde te pueden llevar. Para escuchar todos los editoriales, suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.